nos vamos al caso Uribe, don Mauricio, porque tenemos nuevamente un cambio de fiscal. El sexto en el ya. caso contra el ex. ¿Sexto ya? Sí, ya sexto fiscal que asume ya este caso. Bueno, en este caso una fiscal. Pues en la nueva administración de la nueva fiscal general de la Nación, pues empezó con el fiscal Gilberto Villarreal, quien fue la persona encargada de acusar ante una juez de la República al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero ahora estamos frente a un cambio en ese mando del proceso Uribe. Llega la fiscal Marlene Orjuela. ¿Quién es ella, don Mauricio? Pues la fiscal Marlene Orjuela Rodríguez fue designada por la fiscal general Luz Adriana Camargo como la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Entre sus funciones, pues está el de investigar a generales de la República, recordemos también a gobernadores, algunos alcaldes de distrito, entre otros funcionarios y generalmente investigaciones de connotación nacional. Llega en reemplazo, por ejemplo, del fiscal Gilberto Villarreal, quien recordemos el pasado 24 de mayo acusó formalmente al presidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno. Sin embargo, pues el exmandatario, recordemos que lo recusó a este fiscal Gilberto Villarreal, le especificó por qué, según él dice, durante la administración de los doctores Montealegre y Perdomo, haciendo referencia al fiscal general, exfiscal general Eduardo Montealegre y su vicefiscal, el fiscal Villarreal fue nombrado director de fiscalías en San Gil, Santander, y fiscal delegado ante el Tribunal de Bucaramanga, Sala Penal. Por esto, este nombramiento fue recusado el fiscal, y esto es muy importante, esa recusación, ya le voy a contar por qué. Sigamos hablando de la fiscal quien asume este caso ahora. Ella lleva por lo menos, Marlene Orjuela Rodríguez lleva por lo menos 10 años en la fiscalía, también fue magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, y estando allí como magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, esta sala penal, ella condenó a Bernardo Moreno, recordemos el exsecretario general de la presidencia de Palacio Nariño durante el gobierno de Álvaro Uribe, por el escándalo de las chuzadas, es decir, ya había tenido conocimiento de uno de los casos del, por lo menos, expresidente Álvaro Uribe y el que tiene que ver con el tema de las chuzadas. También se desempeñó como juez del circuito y una de sus actuaciones como juez tuvo que ver con el embargo de unos bienes de la desaparecida DMG. Ella ordenó un embargo de 6.500 millones más o menos de pesos dentro de un proceso que se estaba adelantando por allá en Putumayo. También asume, pues además de pues este caso del expresidente Álvaro Uribe, el caso del Palacio de Justicia. Recordemos que allá hay una unidad especializada, una unidad delegada que adelanta todas estas investigaciones que tienen que ver con la toma y retoma del Palacio de Justicia ocurrido en 1985, y dentro de estas determinaciones es muy importante su función porque recordemos hace poco la Jurisdicción Especial para la Paz rechazó el sometimiento de unos militares que querían estar en esta justicia transicional, pues se les ha dicho que no, y en consecuencia este proceso, estos militares, va a la delegada primera ante la Corte Suprema de Justicia donde se adelantan todas estas investigaciones. En el caso puntual del expresidente Álvaro Uribe, ella llega a la audiencia preparatoria de juicio que arranca el 10 de julio. Es decir, ella llega a presentar las pruebas que se tienen contra el expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno entre el 10 de julio y el 9 de agosto. Allí presentan todas las pruebas, todas las evidencias que se tienen, o sea, van a destapar sus cartas y le pedirá a la juez cuáles quieren que se tengan en cuenta. Pero entonces empiezan ya las preguntas frente al caso, porque estamos con el fantasma de la prescripción soplándole en la nuca a los protagonistas de este proceso. ¿Este cambio de fiscal de alguna forma dilata los tiempos previstos por la juez para la realización de la audiencia preparatoria? Ella ya venía haciendo el empalme con el fiscal Villarreal, pero ya asume en propiedad y tiene, pues a partir de hoy, más o menos un mes largo, un mes y unos días, para que llegue ese 10 de julio, cuando ya se presente formalmente a la audiencia, donde se va a adelantar la audiencia preparatoria de juicio contra el expresidente. Es decir, tiene un mes para empaparse de todo el proceso y cumplir ese día. Si ella no ha llegado preparada, puede decir, venga, sí, deme unos días más. Pero eso no creo que pase. Es muy improbable que suceda. Pero ¿qué pasa con la recusación que había presentado la defensa del expresidente Álvaro Uribe contra el fiscal Villarreal, el fiscal que entra a reemplazar la nueva fiscal Orjuela? Esa es una muy buena pregunta porque hablamos con el abogado justamente de la defensa, el abogado Jaime Granados, y él me manifestó que lo que ellos piden
es que se resuelva esa recusación. Primero que se resuelva la recusación. O sea, que llegue un nuevo fiscal, una nueva fiscal, les dicen bienvenido y que asuma el proceso y aquí continuaremos ante el juzgado 44 de conocimiento. Pero sí pedimos por garantías procesales que se resuelva la recusación. Esta recusación fue presentada contra el fiscal Villarreal. ¿Quién la debe resolver? En este caso es el vicefiscal general de la Nación, debe resolverla. Ellos piden, independiente de que llegue un nuevo juez, un nuevo fiscal, que resuelvan esa recusación. Eso podría demorar quizás un poco los tiempos si llegase a ellos a pedir que pues que se revise bien esa recusación que se ha... Y obviamente entraremos en el mundo de la suspicacia. ¿Qué tan inesperado fue este cambio de fiscal o era algo que ya se preveía desde la llegada de la nueva fiscal Camargo? Sí, ya se por lo menos se tenía previsto, sabía que pues, cada vez que llega un fiscal nuevo a la entidad, pues nombra todos los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Es decir, todos esos 10 fiscales delegados asumen sus funciones, salen los que están en ese momento y los que asumen pues tienen que empezar a conocer de todos esos procesos penales que se venían adelantando. En este caso, de la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, caso del Palacio de Justicia, el caso del expresidente Álvaro Uribe, también un proceso contra un ex magistrado Vargas del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entre otros procesos que los que va a adelantar ella. ¿Posibilidades de que la defensa de Álvaro Uribe recuse a la nueva fiscal del caso? Pues Lucas, ya pusimos sobre el papel que hay un antecedente, y ese que tiene que ver con la condena al exsecretario general Bernardo Moreno por el tema de las chuzadas. Ah, pero ya es usted ahí pensando mal. Pensando mal, así, pensando en ese. Pensando mal, entonces le tocaría al vicefiscal resolver la recusación contra el antiguo fiscal del caso, el doctor Villarreal, y si presenta una nueva recusación la defensa del expresidente Álvaro Uribe, pues tocaría también evacuar esa nueva recusación que me dice usted. Pensando mal, todavía sí. No es un hecho cierto, sí. Tendría que ver con su conocimiento de otros procesos que por el ladito tocan al expresidente. Exactamente, hechos del pasado, y en este caso pues contra el exsecretario general de Palacio, Bernardo Moreno. Ahora, la defensa también de las víctimas, en el caso del expresidente Álvaro Uribe, temen que pues este nuevo nombramiento demore un poco los tiempos, por lo menos es lo que ha dicho el abogado Miguel Ángel del Río, y pues esperan que ojalá esto no se dé y se cumplan con los tiempos. Recordemos que ya se pusieron también estas fechas, este mes por lo menos de audiencia preparatoria, para que el juicio arranque y sea lo más diligente posible. Estamos hablando que la prescripción sería en octubre del año 2025. 8 de octubre de 2025, entonces estamos contrarreloj y pues en este caso con nuevo fiscal y ojalá los tiempos pues... Bueno, pues esta es la nueva fiscal del caso de Álvaro Uribe, la fiscal Marlene Orjuela, que tendrá que asumir este proceso desde la audiencia, que va a ser larga e intensa, audiencia preparatoria en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y tenemos noticia de última hora desde la ciudad de Santa Marta a propósito de uno de los casos que estremeció a la sociedad de esa ciudad, el proceso contra Alan Scalzo por el asesinato del empresario Khaled Zagair. ¿Qué pasó, Giselle? Bueno, Lucas y oyentes, pues durante la audiencia, que fue realizada el día de hoy, se dictó medida de aseguramiento. La juez Olmis Cote determinó cobijarlo con medida de aseguramiento en centro carcelario al señor Alan Scalzo, hoy Vicente Oliva, por el homicidio de Khaled Zagair en 2019. Y es que según lo manifestado por la juez, no se podía concluir que esa persona está en un estado grave por una enfermedad que le impidiera estar en un centro de reclusión. Por otro lado, no hay dictamen de medicina legal que determine que esta persona debe estar en un centro asistencial. Sin embargo, manifestó que sí se le garantizará la atención necesaria como en su derecho. Durante su intervención, la jueza ha establecido que esa persona hizo todo lo posible por no verse involucrado y utilizó a otras personas para cometer los hechos conocidos. Y es que de acuerdo a lo expresado por la jueza, el sindicado deberá ser trasladado hasta un centro carcelario una vez se recupere de los quebrantos de salud que hoy lo tienen recluido en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica de la Milagrosa aquí en Santa Marta. Muchas gracias, Giselle. Pues el señor Scalzo va a ser recluido a raíz de este proceso por homicidios.